Dice así la palabra de Dios. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo quisiera hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes. Me gustaría que hicieran un ejercicio de imaginación y que nosotros nos metiéramos en aquel momento, en aquel instante en donde Jesús está teniendo esta conversación con estos hombres y nosotros estamos allí mirando esa conversación. El Señor acaba de predicar delante de una multitud que, según el contexto, se atropellaban para poder escucharle. Y Lucas nos dice ahora que algunos de la multitud comenzaron a relatarle un incidente extraño y sangriento. Poncio Pilato, el nuevo gobernador romano en la región, había ordenado un ataque contra unos galileos que habían subido a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Dios. Eso está clarísimo en el contexto. Aparentemente él hizo que ellos fueran asesinados y la sangre de los muertos se mezcló con los animales que ellos estaban ofreciendo. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué estos hombres trajeron esta información a Jesús? ¿Qué es lo que ellos querían? Bueno, realmente nosotros no lo sabemos, pero podemos especular que por un lado tal vez lo hicieron para que el Señor conociera lo que había acontecido, que se enteraran. Recuerden ustedes que en aquella época las noticias se recibían 99% a través de información oral. Las personas pasaban la noticia de casa en casa, de pueblo en pueblo, y tal vez ellos querían que el Señor se enterara. Mira, no sabías esto pasó. Otros piensan que fue para que Él conociera y pensara a quien muchos veían como el Mesías libertador de los romanos, vengara la muerte de estos galileos que venían de su misma región de origen. Ellos pensaron: Jesús es de Galilea, les decimos esto, Él es el Mesías, Él es la persona que viene a libertarnos para que Él tome venganza. Pero aunque estas opciones puedan sonar muy lógicas, la respuesta que Jesús le da a los presentes nos trae una idea muy clara de lo que ellos realmente estaban pensando. Miren el versículo 2. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Noten que Cristo resume el pensamiento de estos hombres. Es como si Él les estuviera diciendo: un momento, lo que ustedes me quieren decir es que estos hombres, porque sufrieron ese castigo, eran más malos que todos los demás. Aparentemente estos hombres estaban conectando este incidente con una manifestación de la ira de Dios por causa del pecado. Y para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo aquí, necesitamos recordar cómo pensaban los judíos en esa época. Para el hombre moderno no existe una conexión lógica entre las cosas que nos suceden. Para él son producto de la casualidad. Pasa algo y qué casualidad, pasó tal cosa. No hay una conexión lógica, pero mis hermanos, para los judíos, la mano de Dios estaba detrás de todo incidente que sucedía en la vida, mayormente cuando hacía juicio por causa del pecado. En sus mentes estaba establecido que las desgracias y las tragedias, tanto personales como de todo el pueblo, colectivas, eran resultados del juicio de Dios por causa del pecado del hombre. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de Job. Recuerdan ustedes que sus amigos vinieron a hablar con él. ¿Y cuál era la acusación? No puede ser que tú seas inocente. Tú tienes que haber hecho algo malo para que esta desgracia te esté ocurriendo.
Lo vemos también en la historia de Israel, cómo Dios castigó a este pueblo vez tras vez por causa del pecado de un modo visible. En el caso de Acán, ¿recuerdan ustedes ese incidente? Quemado y apedreado junto a su familia por haber desobedecido a Dios, robado el lingote de oro y el manto babilónico, trayendo que el pueblo sufriera una desgracia, derrota bien desgraciable en la ciudad de Hai. ¿O qué podemos decir de las deportaciones? Cómo Dios juzgó a este pueblo por su idolatría y desobediencia, enviando a ese pueblo hacia el exilio. O también en las advertencias que continuamente los profetas hacían. En múltiples ocasiones vinieron delante del pueblo para hablarles del juicio porque no estaban escuchando el consejo de Dios. Todavía más, recordemos que aún los discípulos tenían esta idea en sus mentes. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos vieron al ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Si nació ciego es porque había pecado de por medio. Eso era lo que estaba en la mente de los judíos. De paso, debo señalar que los judíos no eran los únicos que pensaban así. Los paganos veían una conexión entre las tragedias y el juicio divino. Los paganos eran idólatras, pero no eran ateos. Ellos creían en divinidades y ellos atribuían grandes sufrimientos y tragedias como el resultado del castigo justo a los malos. Recuerden en Hechos capítulo 28, cuando después del naufragio el apóstol Pablo entra a la mano hacia la hoguera y una serpiente le pica. ¿Recuerdan ustedes cómo respondieron ellos a ese incidente? Dijeron: ciertamente ese hombre es homicida, a quien ha habido escapado del mar, de la justicia por el mar, el Dios no lo deja vivir. O sea, ellos tenían esta idea muy clara en sus mentes. Un incidente, el pecado estaba de por medio, la desobediencia estaba de por medio y así teníamos que reaccionar. Es muy probable que los que habían venido al Señor Jesucristo en aquel día pensaran que estos hechos trágicos confirmaban sus pensamientos. Pero ahora, la respuesta que recibieron del Señor muy probablemente debió paralizarles. Versículo 2: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice el Señor, os digo, no. Y como si esta respuesta no fuera suficiente, Cristo le menciona otro incidente, el cual ellos no habían pensado, que es el caso de la torre en Siloé. 18 personas habían muerto aplastados por una torre que cayó sobre ellos, y Cristo les dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y añade otra vez: os digo, yo, el Señor, les estoy diciendo que no es así. ¿Y qué es lo que Cristo realmente quiere decirles? Bueno, por un lado, Él no les está diciendo que Dios en su providencia no castiga o que no manifiesta su ira en contra del pecado. Eso es algo que realmente sucede. Nosotros leemos en la Escritura, en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que de una forma injusta detienen la verdad. Nosotros conocemos eso. Nosotros sabemos que hay incidentes en donde Dios en su misericordia y Dios en su ira está manifestando castigo por causa del pecado. Eso estaba claro, pero les está aclarando que las conclusiones que ellos habían sacado de los eventos eran erradas. Parecían tener la idea de que si Dios no les había castigado a ellos, sino a los demás, entonces ellos podían suponer que estaban bien delante de Dios. Es a esto que el Señor Jesucristo les dice enfáticamente no. Y a continuación, en ambas oportunidades, añade una declaración absoluta y necesaria. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Jesús les dice enfáticamente que lejos de sentirse fuera de peligro, ellos tenían problemas serios y reales delante de Dios. Ni uno solo de los que estaba allí presente aquel día con él podía sentirse libre de problemas. Más bien, todos tenían la urgente necesidad de aprender una verdad trascendental. Todos necesitan el arrepentimiento de sus pecados para escapar a la muerte y salvar sus almas. Escuchen de nuevo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es como si el Señor estuviera diciéndoles a ellos: no hay una sola persona en este mundo que pueda sentirse a salvo porque no le suceden cosas malas. En realidad, ustedes y todos los hombres tienen un grave problema delante de Dios. Y al Señor hacer esta declaración está mostrando una realidad de la que muchos están ajenos. Él establece que ellos y todos los hombres están en una situación particular que requiere de una solución especial. Y ese es nuestro bosquejo para el día de hoy. Nuestro bosquejo es: Cristo nos habla de una situación que requiere de una solución. La pregunta que nosotros queremos responder ahora es: ¿cuál es la situación particular en la que se encuentran todos los hombres según Cristo? De manera sencilla y directa, todos, absolutamente todos están muertos espiritualmente. Escuchen cómo el Señor lo declaró: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor no está dando chance a que haya alguna persona o alguien que caiga fuera de esa declaración. Es una declaración absoluta. Una declaración absoluta. Todos están muertos espiritualmente. Pero ¿qué quiere decir Jesús con que perecerán? ¿Qué quiere decir Jesús? Que Él está diciendo tal vez que ellos van a morir por orden de Pilatos o que la torre les caerá encima. No. El Señor Jesucristo está hablando de algo que es mucho más trascendente que la vida física. Él está hablando de la vida espiritual. Estos hombres que vinieron a Jesús pensaban que estaban bien con Dios porque Dios no les había castigado con una tragedia, pero el Señor les da una mala noticia. Les dice: ustedes no están a salvo. Todo lo contrario, ustedes también están en problemas. De hecho, todos están muertos. Y a menos que no suceda algo extraordinario, seguirán así hasta el día en que Dios también les llame a su presencia para que ustedes vayan a dar cuenta. Y esa es una terrible situación. Mis amigos, la palabra de Dios nos enseña claramente que los hombres vienen a este mundo muertos en sus delitos y pecados, separados de la vida de Dios. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y entró en comunión con él y le dio la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso aparece en el relato de Génesis, en el capítulo 3, Génesis capítulo 1 hasta el 3. Pero el hombre desobedeció a Dios, siendo engañado por la serpiente, y fue expulsado del huerto, rompiendo su comunión con Dios y entrando de esa manera el pecado en el mundo. A partir de ese momento, todos nacemos espiritualmente muertos en pecados. Y nos dice la Escritura que tal como el pecado entró al mundo por un hombre y por la muerte el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos están muertos, incluyéndote a ti en esta mañana. Todos están muertos. Todos los hombres nacen muertos en sus delitos y pecados. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3.
para que nosotros veamos cómo el apóstol Pablo presenta esta verdad para que nosotros estemos conscientes de cuál es nuestra realidad. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y yo quiero que al nosotros ver esta porción de la Escritura entendamos lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer aquí. Él quería presentarle a los hermanos de la iglesia de Éfeso de que ellos estaban realmente en una posición de privilegio. Ellos tenían la manifestación del amor de Dios sobre sus vidas. De hecho, en el capítulo 1, Él lo pone de tal manera que nosotros somos movidos por Dios a alabar el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y da una descripción increíble de cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos escogido en amor en el Señor Jesucristo. Pero ahora en el capítulo 2, Él quiere que ellos entiendan que eso sucedió estando nosotros en la peor situación en la cual puede encontrarse un ser humano, muertos. Versículo 1. Del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todas esas bendiciones que Dios ha traído a la vida del creyente, las trajo cuando Él se encontraba en la peor de las condiciones, estaba muerto. Estaba sin entendimiento de las cosas de Dios. Estaba ajeno a los tratos de Dios. Acompáñenme al versículo 12 del capítulo 2, donde dice aquí el apóstol Pablo: recuerden que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición, dice Pablo, en la que la gracia de Dios vino, te sacó de ese lugar y te trasladó a la luz del Señor Jesucristo. Esa era la gracia. Sin embargo, Él está aquí describiendo la situación en la que todo hombre viene a este mundo y en la que todo hombre va a permanecer en este mundo a menos que el Señor Jesucristo no obre en su vida. ¿Cómo está el hombre en este mundo? Muerto en sus delitos y pecados, sin entendimiento espiritual, ajenos de la vida de Dios, sin comunión y sin relación con Dios. Tal vez usted pueda decir: no, pero yo tengo comunión con Dios. ¿Qué evidencias tienes tú de esa realidad? ¿Qué evidencias tienes tú de que tú tienes esa comunión con Dios? Escuchen lo que dice la Escritura. El hombre natural, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. Pero como el apóstol Pablo sabía que el hombre podía decir: no, yo no soy así, yo sí tengo comunión con Dios. Ahora él pasa a describir cómo se caracteriza esta condición. Y para mí esto es una especie de resonancia magnética espiritual. Pablo está aquí trayendo una resonancia magnética para que nosotros podamos entender realmente la vida en la cual nos encontrábamos si somos creyentes, pero en la cual estamos si nosotros no conocemos al Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, primera característica, según la corriente de este mundo. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Él está enseñando que estas personas viven, que los hombres nacen en este mundo y que viven todo el tiempo siguiendo el son que el mundo toca, haciendo lo que desean, haciendo lo que ellos piensan, haciendo lo que se les ocurre, lo que se les antoja sin ningún tipo de filtro. Miren, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Noten, él está aquí poniendo una descripción increíble de estas personas. Dice: estas personas están siguiendo los destinos y los designios de Satanás.
Y yo sé que ninguno de nosotros nos sentimos de esa manera. Tal vez nos sentimos realmente libres. Tal vez vemos a los creyentes y los vemos atados a la Biblia y nosotros nos sentimos libres. Pero la Escritura nos está diciendo que realmente cuando nosotros estamos apartados de Dios, nosotros estamos siguiendo los designios de Satanás. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿saben que esa declaración viene de una declaración previa donde dice, ustedes son hijos del diablo? Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que el diablo propone. Están viviendo en este mundo siguiendo lo que el diablo propone. Están viviendo según sus deseos, según la voluntad de la carne, según los pensamientos, y lo que Dios tiene que decir no nos interesa para nada. No nos interesa para nada. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos enfrentado a una situación en la cual sabemos claramente que eso está mal hecho, pero saben que lo deseamos tantos que decimos que se embrome y seguimos hacia adelante? Eso manifiesta quién es realmente el dueño de nuestras vidas. ¿Estamos siguiendo la corriente de este mundo? ¿Estamos siguiendo los dictados del príncipe de la potestad del aire, de Satanás? ¿Estamos en desobediencia a la ley de Dios? En el versículo 13 el apóstol Pablo dice al final, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y yo quiero que entendamos esa expresión. Éramos por naturaleza. En otras palabras es cuando nos hicieron, cuando nos formaron, en ese momento, a partir de ese momento, Dios estaba en contra de nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero oigan lo que él dice, lo mismo que los demás. Pablo está reiterando el hecho de que no hay una sola persona que venga a este mundo que no se encuentre en esa condición. No hay una sola persona que haya entrado por la puerta de esta iglesia en esta mañana que no conozca a Cristo, que no se encuentre en esa condición. Y los demás fueron librados de esa condición. Todos los hombres nacemos en esa condición. Es una situación particular que ahora se ha generalizado. Todos los hombres somos pecadores. Por razón nos dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una situación tan generalizada que afecta al entendimiento. Dice Pablo, no hay quien entienda, afecta a los deseos, no hay quien desee buscar a Dios, afecta el comportamiento, no hay quien haga lo bueno. Todo lo que nosotros estamos buscando es satisfacer nuestros propios deseos. Piensa por un momento, tú que entraste aquí sin el Señor Jesucristo, si esa no es una realidad. Piensa si tú entraste siendo creyente, si esa no era tu realidad. Una realidad en contra de la cual nosotros peleamos continuamente porque el Espíritu Santo nos está guiando a resistirla. Pero esa era la realidad en la que nosotros nos encontramos. Esa es la realidad en la que tú estás. Vemos entonces, mis hermanos, que muchos de los galileos que mató Herodes estaban bajo la ira de Dios. Y de los que cayó la torre de Siloé y los que llevaron el reporte a Cristo también estaban bajo la ira de Dios. Y tú que entraste en esta iglesia ajeno a la vida de Dios, con la misma autoridad que Cristo habló a aquellos hombres en aquella ocasión, a ti te digo, tú también estás bajo la ira de Dios, muerto en tus delitos y pecados, aunque tú no lo sientas. Aunque no lo sientas. Y si tú continúas en esa condición y mueres, vas a tener que enfrentar la ira y el justo juicio de Dios. Y precisamente porque todos los hombres están en esa triste situación, Cristo en su bondad y en su misericordia nos brinda ahora
la solución al problema. Y ese es nuestro segundo punto. Dice el Señor, versículos 3 y 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué nos está enseñando Jesús aquí? ¿A qué está señalando? Que la situación particular de muerte espiritual en la que todos entramos en este mundo puede ser cambiada a vida y vida eterna. ¿Cómo? Mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento es la única puerta por la que podemos escapar de la condenación en la que estamos a partir de que nosotros entramos en este mundo. Si no os arrepentís, todos pereceréis. El arrepentimiento es la solución, el remedio, la llave ordenada por Dios para resolver nuestra situación causada por el pecado, para que nosotros podamos recibir el don de la vida eterna y tengamos comunión con Él en lugar de estar bajo su ira. Por eso es que el Señor insistía en predicar acerca del arrepentimiento. Cuando nosotros examinamos la vida y ministerio del Señor Jesús, nos damos cuenta que continuamente Él estaba invitando a los hombres para que ellos se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado. Él quería que ellos conocieran del arrepentimiento, que vinieran al arrepentimiento, dándonos a entender de que realmente esa es una invitación permanente de parte de Dios. Dios durante todas las edades ha llamado a los hombres para que se arrepientan de sus pecados. De hecho, predicando a los atenienses, idólatras y corruptos, Pablo les dijo, pero Dios, escuchen esto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, incluyendo República Dominicana, que se arrepientan. El arrepentimiento es una actitud necesaria, es una determinación necesaria, es un acto necesario. Se trata, mis amados hermanos y amigos, de una gracia dada por Dios. El arrepentimiento es algo que Dios pone en el corazón del hombre, no nace de él. Aunque el hombre es responsable ante Dios de arrepentirse de sus pecados, la Escritura nos enseña que no lo puede hacer a menos que Dios no se lo conceda. Dice Timoteo capítulo 2, versículo 2 Timoteo 2:25, que el siervo del Señor debe ser amable para con todos. Y escuchen lo que dice ahora, y que debe corregir tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento. Esa es una gracia que Dios da. Eso no es algo que nosotros podemos producir haciendo buenas obras o haciendo ninguna otra cosa. Como hemos visto, el hombre está muerto en sus pecados y en esa condición ni puede ni quiere buscar a Dios. Yo me imagino que a usted nunca se le ha ocurrido ir a una funeraria y encontrar a una persona muerta y ponerse a hablar con él. ¿Por qué? Porque esa persona no le va a escuchar. Esa persona no puede, no tiene la capacidad para escucharle. De igual manera, nosotros nacemos en este mundo muertos en nuestros delitos y pecados sin esa capacidad. Eso es algo que tiene que ponerlo Dios en nosotros. Como hemos visto, el hombre está muerto y en esa condición, como hemos dicho, ni puede ni quiere buscar a Dios. Dice la Escritura que la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pero añade, ni tampoco puede. Ni se sujeta, ni se puede sujetar. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo obra Dios el arrepentimiento en los hombres? Yo creo que la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, quisiera que me acompañaran allá si tienen sus escrituras, nos puede ayudar a entender la operación de la gracia en el pecador. Lucas capítulo 15, a partir del versículo 14, aunque solamente vamos a ver el 17 y el 18. Y aquí encontramos una parábola que es muy conocida de todos. Es la parábola del hijo pródigo. Ustedes recordarán que el Señor dio esta parábola diciendo que un señor tenía dos hijos. El hijo bueno
entre comillas, que estaba allí, y el hijo pródigo que vino a su padre y le pidió la parte de los bienes que le correspondían. Se nos dice en la parábola que él se fue lejos y que él malgastó ese dinero, todo lo que había recibido, en personas de la vida alegre, haciendo fiestas, hasta que quedó realmente sin absolutamente nada. Y en ese momento tuvo que irse a trabajar, y trabajó en un lugar en donde se criaban cerdos. Y el Señor Jesucristo está usando esto de una manera irónica, porque evidentemente para los judíos los cerdos era algo realmente repugnable, y él allí tenía que comer de las algarrobas porque las personas que lo habían contratado no le estaban proveyendo nada. Pero noten ahora cómo el Señor trae esa verdad para enseñarnos a nosotros cómo es que se obra el arrepentimiento en nuestras vidas. Versículo 17 dice que él entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y yo quisiera que nosotros desempaquetáramos un poquito lo que nos está diciendo esta parábola en esta porción, porque creo que nos puede ayudar a entender cómo es que Dios obra. Primeramente, dice el texto que él volvió en sí. Nosotros no sabemos el tiempo que él se pasó en aquel lugar, pero de repente, en un momento dado, volvió en sí. Salió de su locura, y cuando salió de su locura, ¿qué fue lo que sucedió? Primeramente, vio su verdadera condición. Entendió que estaba rodeado de inmundicia, de cerdos, muriéndose de hambre. Dice aquí: yo aquí perezco. Entendió que se estaba haciendo daño por causa de su pecado, por la soberbia y el egoísmo de pedir la herencia y botarla. Él se dio cuenta de que él había reclamado algo para satisfacer sus deseos y que no estaba alineado con la voluntad de Dios. Y tercero, se dio cuenta de que él no era digno de ser llamado hijo. ¿Saben qué? Aquel que había reclamado su derecho como hijo, ahora de repente dice: no, yo no soy hijo. Yo no me siento ser un hijo. Yo no soy un hijo. ¿Y qué hizo él? Se quedó allí. Hay personas que se quedan allí y se quedan en el remordimiento. Oye, yo nunca debía haber hecho esto. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice: me levantaré e iré donde mi padre. Él actuó. Cuando su entendimiento fue abierto para él ver la verdadera condición en la que se encontraba, dice la Escritura que él inmediatamente actuó. Fue a hacer lo que tenía que hacer y habló con su padre. Pidió que le perdonara, confesó su pecado, y no solamente confesó su pecado, sino que entendía que él había pecado contra su padre y que había pecado en contra de Dios. Y mis amados amigos y hermanos, así mismo hace Dios en el corazón del pecador. Eso mismo hace Dios en el corazón del pecador. Por medio de su palabra le enfrenta a la ley y al evangelio. Le enfrenta primeramente con la ley para hacerle volver en sí. Le capacita para entender su verdadera condición de miseria. Le muestra la ley el carácter santo de Dios y su perfecta voluntad, dejando al pecador sin excusas. Le lleva a entender que él ha violado la voluntad de Dios y que es culpable de juicio. ¿Quién, mi amado amigo, que se enfrente a la ley de Dios puede decir que realmente no ha cometido ningún pecado? Tú has amado a Dios por todas las cosas, desde el momento en que naciste hasta el momento en que te vas a morir. Tú has tenido realmente el nombre de Dios como algo santo, no lo has tomado en vano. Has honrado padre y madre. Tú has venido aquí a honrar a Dios los días del Señor, cuando Él demanda que su pueblo se junte. Tú no has robado, tú no has violado, tú no has tenido malos pensamientos, tú no has tenido lujuria. Óigame. Todas esas cosas nos dicen a cada uno de nosotros que somos pecadores, que hemos violado la ley de Dios. Todos nosotros nos hemos convertido en personas que continuamente, sea externamente o aún internamente, violamos esa ley.
¿Qué dice la ley de Dios? La ley de Dios dice, tú no puedes adulterar. ¿Qué dice Jesucristo acerca de esa ley de Dios? Dice que cualquier hombre que mira a una mujer que no es la suya para codiciarla, ya adulteró con ella. Nosotros tenemos realmente una ley que nos lleva a entender claramente que no existe una sola persona en este mundo que no haya violado esa ley. Y muchos se enfrentan a esa ley. Muchos se ponen delante de esa ley y tratan de justificar sus vidas. ¿Saben por qué lo hacen? Porque empiezan a compararse con las personas a su alrededor. Pero Dios no da la ley para que nosotros hagamos eso. Dios nos da la ley para que nosotros digamos, la única conformidad que tú tienes que tener es conmigo. Aquí está la ley. Y cuando tú te enfrentas a esa ley, necesariamente tienes que entender que has vivido alejado de Dios, que has estado haciendo tu propia voluntad y que por lo tanto tú eres un esclavo e hijo de Satanás. Y cuando tú te ves así, cuando tú sales de tu locura, cuando tú vuelves en sí, entonces el Evangelio te muestra la solución perfecta que Dios ha provisto al Señor Jesucristo. Cuando tú sientes el peso de tu pecado, cuando tú te ves realmente como Dios te está viendo, cuando tú sales de tu locura, entonces Dios nos da el Evangelio, la solución perfecta que Él ha provisto para que nosotros podamos salir del problema que entramos desde el primer día de nuestras vidas en este mundo. Nos ayuda a ver a Cristo. Vemos su vida perfecta de obediencia a la ley, su muerte en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Y nosotros entonces confesamos nuestros pecados a Dios, creemos en Él y le obedecemos de todo corazón. Así obra Dios. En esto consiste el arrepentimiento que Dios produce en el corazón de los hombres. Primeramente, nos lleva a tener terror por vernos como nosotros somos. Y luego de que nosotros nos vemos con ese terror, entonces encontramos el alivio, el descargo, la tranquilidad de tener a un Salvador hermoso y precioso como el Señor Jesucristo. Nos permite vernos tal como somos, pecadores, y nos abre el entendimiento para que podamos ver a Cristo, ver su vida, ver su muerte y guiarnos a confesar nuestros pecados y agradar a Dios. Permíteme preguntarte, ¿se ha operado esta gracia en tu vida? ¿Cuál es tu situación en esta mañana? ¿Cómo tú entraste a esa iglesia? ¿Tú entraste como una persona que sabe que es pecador y que ha sido perdonado por Jesucristo? ¿Has experimentado la gracia del arrepentimiento para salvación? ¿Te has visto alguna vez realmente como tú eres? ¿Has tenido ese momento de claridad en donde Dios te hace ver no como tú piensas que tú eres, sino como tú realmente eres? Muchos de los que estamos aquí, durante muchos años, pensamos que éramos buenas personas, que éramos niños buenos, bien criados, trabajadores, que éramos personas que hacíamos las cosas rectas, que nosotros vivíamos de acuerdo a una ética, hasta que Dios nos enfrentó a su ética, que es superior a toda ética, y nos llevó a entender que nosotros éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, y que necesitábamos de la gracia de Dios para poder salir de allí. ¿Le has pedido alguna vez a Dios que te ayude a obedecerle con todo el corazón? Recuerda las palabras de Jesucristo. Dice Jesucristo, si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. No hay escapatoria. Muchas veces nosotros enfrentamos dificultades en esta vida y pensamos que con este amigo, con aquella persona, de aquella otra forma, nosotros vamos a salir del problema. Pues en este problema que tiene la raza humana, nadie puede salir a menos que no salga
a través del arrepentimiento. A menos que no mire a Jesucristo como su Señor y su Salvador, a menos que no entienda su condición, a menos que no entienda que necesita venir a los pies de Jesucristo y pedirle a Él que tenga misericordia. Misericordia. Mis amigos, nosotros no somos merecedores de absolutamente nada que no sea el infierno. Por eso dice la Escritura que nosotros somos hijos de ira y dice lo mismo que los demás. Todos somos iguales. Pero siendo todos iguales, todos necesitamos la misma solución. Y esa solución es Jesucristo. Es Jesucristo. Si no te enfrentas a tu necesidad, si no escuchas el Evangelio, si no puedes ver tu condición, saldrás de este lugar exactamente como entraste, muerto en tus delitos y pecados. Pon atención, mi amigo, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dice la Escritura que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él no desea que los hombres perezcan. Por esa razón, tú estás aquí en este lugar, en esta mañana, y estás oyendo esta realidad. Una realidad que probablemente tú no escuchas en ningún otro lado. Muchas personas vienen a las iglesias para escuchar situaciones o prédicas de cómo yo puedo solucionar este problema en mi vida, cómo yo puedo solucionar este otro problema en mi vida. Pero el problema más grande que tú tienes es tu relación con Dios. Si tú no resuelves ese problema, aunque resuelvas todos los demás, cosa que no va a suceder, tú vas a tener el peor problema que un hombre puede tener. Vas a pasar de esta vida en donde estás recibiendo misericordia de parte de Dios a un lugar en donde no hay misericordia. Tú te levantaste esta mañana y estabas respirando. Fuiste a la nevera y encontraste agua. Estás viendo al sol salir, aunque sea por partes, porque hoy es un día lluvioso. Estás recibiendo misericordia de Dios, la cual Él dice en su palabra que le da a los justos y a los injustos también. Pero el infierno no es otro lugar que el sitio en donde no hay misericordia. Es la ausencia de la misericordia de Dios. Imagínate un lugar, imagínate un sitio en donde no hay nada de misericordia. Tú tienes muchas misericordias al día de hoy, muchas. Aún muerto en tus delitos y pecados, hay mucha misericordia en el día de hoy en tu vida, muchas. Tienes esposa, tienes hijo, tienes una carrera, tienes un trabajo, tienes reconocimiento de las personas, pero nada de eso tendrá ningún valor el día en que Dios te llame a su presencia para que tú le des cuenta. En ese día solo va a valer si tú te viste a ti como realmente tú eres, si te enfrentaste a la ley de Dios y te viste como realmente tú eres, y volviendo en sí, clamaste a Dios para que te permita recibir el sacrificio de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, para que sea Jesús quien pague por tus pecados y no tú por la misericordia de Dios. Mi amado amigo, aprovecha este día. Es un día de misericordia. No seas como aquellos que vinieron donde Jesús a decirle: miren lo que le pasó a estas personas, pero a mí eso no me ha pasado. Miren, ¿saben qué? Yo he conocido personas que actúan de esa manera. A través de los años que me han dicho: mira mi vida, Dios está conmigo. ¿Y saben qué? Las bondades de Dios en esta vida no son señales de que nosotros somos salvos. Es parte de su misericordia que va a terminar el día en que tú te vayas si tú no te has arrepentido de tus pecados. El hombre tiene un problema. Nace muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios da una solución. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y saben cuál es el predicamento? Serás salvo. Encontrarás la vida eterna. Vas a recibir un regalo que tú nunca habías soñado.
Y vas a poder ser como aquellos hombres en Éfeso que recibieron esa carta viendo todas las misericordias de Dios Trino sobre sus vidas. Y cuando vieron lo que ellos eran, entonces alabaron a Dios con todo el corazón. Tú puedes hacer lo mismo en el día de hoy. Y esa es nuestra invitación. Que tú medites allí en lo que realmente eres. ¿Sabes una cosa? Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que tú lo sabes. Tú no necesitas que te lo diga. Tú te predicas otra cosa. Tú dices, no, yo hago esto, pero yo conozco gente que hace peor. Sí, puede haber gente que hace peor. Pero ellos están mal, tú estás mal y tú necesitas a Jesucristo. Y esa es nuestra súplica hoy. Esa es nuestra súplica hoy. Que tú medites en esa realidad porque tú sabes que eso es así. Tú sabes que eso es una realidad. Tú sabes que esa es la verdad de tu vida. Tú lo sabes. No seas como esos hombres que fueron donde Jesús a decirle, nosotros estamos bien. Y Jesús le dijo, no, ni ellos ni ustedes. Que Dios tenga misericordia de nosotros en este día. Y misericordia de cada uno de aquellos que han entrado por esa puerta sin tener a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Quiera Dios que al pararte de esa silla y salir por esa puerta, nosotros tengamos delante de nosotros a alguien que ha pasado de muerte a vida.